Buenas tardes, queridos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos ya en nuestra cuarta clase de nuestro curso del siglo XIX a través de los protagonistas de nuestra historia. Hoy día vemos a nuestra primera mujer chilena. Yo estoy muy feliz con la clase de hoy día, la verdad que un personaje bastante fascinante, del cual poco conocemos. Estuvimos hablando de una mujer que fue María Graham, pero inglesa. Hablamos de don Manuel Rodríguez, don Diego Portales. Hoy día es el turno de ella, Candelaria Pérez, el nacionalismo de mujer en la guerra. Nuestra primera heroína popular en Chile, la primera miembro del ejército, con una vida, vamos a ver, con un origen bastante modesto, lo cual incluso entonces enloa más la figura de esta mujer que va a pelear por nuestro país en la guerra de la Confederación Perú-Boliviana, que no conocemos mucho. También, como siempre, vamos a contextualizar lo que fue ese primer conflicto internacional de nuestro país a principios del 19. Como siempre, nos vamos a sus orígenes. Antes de partir con los orígenes propiamente tales, hoy día estamos frente a un personaje historiográficamente más complejo para mí como historiadora, porque en el fondo sabemos que el espacio femenino a lo largo de la historia no ha sido algo fácil. En el último tiempo se están ensalzando estas figuras femeninas. En Chile, como en el resto del mundo, las investigaciones, los libros sobre la historia de mujeres son pocos. Yo después les voy a poner algunos, se los voy a mostrar. La mayoría de las publicaciones de nuestro país son hechas por hombres y escritas en el fondo también sobre hombres, relacionados con temas de historia política, historia social, porque es más fácil rastrear, podríamos decir, lo que hacen cuando ya se deciden a estudiar de mujeres, las mujeres de élite. ¿En qué sentido? Las mujeres de élite sabían leer y escribir, por lo tanto, muchas veces se escribía sobre estas mujeres, ya comentaremos algunos. El rastro de las mujeres más pobres es muy complejo. Por lo tanto, hoy día nos encontramos frente a este escenario, una mujer de origen humilde. Normalmente ellas no sabían leer y escribir, como va a ser el caso de doña Candelaria. No suscitaban de esa forma tampoco interés por parte de quienes sí lo hacían y quienes escribían entonces nuestra propia historia. Además, entendamos que siempre la historia la escriben los ganadores, por lo tanto ahí hay otro, hay otro punto a tener en consideración en términos de la poca cantidad de información que tenemos sobre este tipo de mujeres, de primera fuente. Siempre hay excepciones, sí. La sargento Candelaria es una de esas excepciones, que vamos a ver que si bien ella no escribe un diario, ella no escribe las memorias de su vida, están las proezas que realiza, que van a ser sus mismos contemporáneos los que plasman en papel entonces estas hazañas. Planteamos entonces originalmente que nace ella en 1810, o sea, un año muy importante en nuestra historia, en La Chimba. La Chimba es hoy día lo que es el sector de Recoleta, la zona más pobre de Santiago, al otro lado del río Mapocho, donde vivían las clases bajas, las clases obreras, y estos son mapas de esos años. Nace en 1810, ya comentamos esto, pero volver a recordar que es un momento en el mundo muy fundamental, cuando Napoleón había invadido, 1808 sabemos España, el rey cautivo, Fernando VII, queda entre comillas prisionero, sabemos que en un castillo, en estricto rigor, pero entre comillas el rey entonces prisionero, y se instala en el poder, como sabemos, el hermano de Napoleón, José Bonaparte, conocido popularmente como Pepe Botella, y aquí tenemos la familia de Carlos IV, que, como sabemos, Napoleón aprovecha la división entre Carlos IV y su hijo Fernando VII. Esto lo comentamos ya en la clase de Manuel Rodríguez, pero el contexto es el siguiente. Ven a José I como una especie de usurpador, y Fernando sería el deseado, esta víctima inocente de la tiranía napoleónica. El pueblo se alza, el pueblo español, contra estos invasores y forman estas juntas de gobierno, y se replica, como sabemos, esta situación en América Latina. Y nosotros, el 18 de septiembre de 1810, formamos, en este caso con miembros de la clase alta del Cabildo en esos años, nuestra primera junta de gobierno en lealtad al rey Fernando VII, este Cabildo Abierto, este famoso cuadro, el Cabildo Abierto dirigido por el conde de la Conquista, don Mateo de Toro y Zambrano. O sea, en ese año nace ella, cuando se establece la primera junta de gobierno en nuestro país. Hija de un artesano, no va a tener educación formal. ¿Qué quiere decir que no tiene educación formal? Bueno, de partida los colegios, recordemos que no existían, solo existía el Colegio Carolino para la clase alta, por lo tanto ella no aprende a leer ni a escribir. Y en ese sentido, en gran medida, por eso sabemos bastante poco de su infancia. Pero son imágenes
de este Chile principios del siglo XIX. Lo que sí sabemos es que había distintas realidades dentro de las mujeres en nuestro país. ¿Ya? Habían estas mujeres de la clase baja, normalmente en la zona de Santiago vivían en el sector de la Chimba. Están las mujeres de clase alta, que están también, que si bien sabían leer y escribir, de cierta forma también están más apegadas a la tradición, a la moral católica, al papel de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la historiografía hoy día, que ha dado muchas vueltas en relación a estos temas, plantea que de cierta forma las mujeres de clase baja tenían, podríamos plantear, más libertad en términos de que, bien, si bien no tenían educación formal, podían emprender sus propios negocios en estos sectores, cosa que las mujeres de la clase alta, la verdad que no podían hacer esos años. Eh, Alrededor del 50% de las mujeres estaban casadas en Chile en estos años, por lo tanto tenemos la mitad de las mujeres casadas, la mitad no. Y en este sector de la Chimba, que era el sector donde quedaban básicamente los basurales, las chacras, el lugar donde se vendía la zona de abastecimiento de Santiago, estaban también las chinganas, estas famosas fondas donde se bailaba cueca, zamacueca, y donde se escapaban en la noche Manuel Rodríguez con sus amigos, los prostíbulos, como vimos. Bueno, los lugares sin lugar a dudas más entretenidos de Santiago. Estos son los recorridos actuales en estos paseos culturales que hay, bueno, no por la pandemia, pero una vez terminemos la pandemia, están estos recorridos entonces por lo que fue la zona de la Chimba. Mujeres entonces en este lado de la Chimba, en este lado del Mapocho, por lo tanto, que estaban desprotegidas en términos de apoyo legal, de apoyo social, sin lugar a dudas, pero de cierta forma, como les digo, tenían un poquito mayor de espacio para realizarse como mujeres con sus emprendimientos, con sus negocios, y no tan sujetas a este deber social, deber ser, que era tan decisivo en las mujeres de la clase alta. Lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Por lo tanto, la mujer humilde, conocida como la chimbera, la chinganera, o las chinganas, estas fondas, o las chimberas por la zona de la Chimba, ya desde la época de la independencia, de nuestras guerras de independencia, habían tenido un rol fundamental. Aquí les puse entre chicha y chicha, lograban sacar información al enemigo, los soldados enemigos, en este caso la guerra de independencia, los soldados realistas, iban a estas chinganas a tomarse unos tragos, a comer algo, entonces, y muchas veces estas mismas mujeres humildes lograban sacar información, trabajaron de espías en la guerra de independencia, sobre los cañones, la ubicación, el emplazamiento, etcétera, etcétera. Una de las más famosas es Águeda Monasterio, que también nos suena bastante poco, pero fue una dueña de chinganas en este periodo de la guerra de independencia, espía del ejército patriota. Entonces hubo mujeres de clase baja que fueron espías, hubo también en la guerra de independencia mujeres de clase alta que prestan sus haciendas, sus campos, sus casas a los patriotas, que socorren a los forajidos, ahí muchas veces socorrieron también a Manuel Rodríguez, se hacen cargo de la red de comunicación de los patriotas, por lo tanto es un abanico muy amplio de lo que ocurre con la mujer. No es solo como el papel de la mujer, sino que hay distintos roles de las mujeres entonces que se han venido investigando con los años. No solo el soporte emocional, porque uno piensa que las mujeres solamente en la guerra estaban cuidando a la familia y a sus hijos y a sus maridos que eran soldados. No solo fue eso, la verdad que van a tener un rol mucho más activo. Dicho esto, para ubicarnos como siempre en mentalidad del 19, volcar nuestros ojos a principios del 19, desde niña Candelaria comienza a trabajar como empleada doméstica, era la manera que tenía para poder juntar algún sustento, y de la Chimba se va a Valparaíso a trabajar como empleada doméstica y comienza a trabajar en la casa de unos holandeses, habían pocos extranjeros de esos años, pero se va a una familia holandesa entonces a Valparaíso. Los relatos de los historiadores plantean que aparentemente era frágil, pero la verdad que no lo era tanto. Tenía una tez morena, un rostro fino y agradable. Después van a hablar de la hermosa y menuda Sargento Candelaria. Estas son imágenes del Valparaíso, que ella llega 1820, principios de 1830, cuando en nuestro país se instaura este régimen conservador autoritario, producto de la Constitución del 33, que vimos la semana anterior, si bien en estricto rigor Portales no la escribe, pero plasma el ideario portaliano, se descabeza a toda la oposición liberal, a los famosos pipiolos, como les decían, se estabiliza económicamente el país, décadas, veremos entonces, de bastante estabilidad política, económica, por lo menos de aquí en adelante. Y en ese mismo año, 1833, el mismo año que se dicta la Constitución,
tan importante que dura, como sabemos, hasta 1891, Candelaria tenía 23 años y parte a buscar suerte a trabajar al Callao, ¿ya? Se va, de hecho, con la misma familia holandesa, que ella, la familia holandesa parte de Valparaíso al Callao, ella sigue a esta familia entonces para seguir trabajando con ellos ahora en este puerto de Perú, muy fundamental en estos años. Lima y el Callao eran las ciudades más importantes de Perú en estos años, y en el fondo era un puerto que competía con Valparaíso, ¿ya? Rivalizaba de cierta forma con este proyecto portaliano de dar importancia al Océano Pacífico, al dominio del Pacífico y a Valparaíso como puerto principal. Su vida en Perú en estos años trabajando con los holandeses no se sabe mucho, pero efectivamente no hay registros extraordinarios, podríamos decir, pero se pasaba los días trabajando entonces en esta casa de esta clase alta holandesa en el Callao. Sabemos que en esa época estos trabajos eran bastante mal pagados, por lo tanto estaba confinada entonces en esta casa a realizar labores domésticas. Aquí imágenes de lo que era el Callao, perdón, en esos años, ¿ya? En 1834 ella llevaba un año instalada en el Callao y empieza a ser ella bastante previsora, una mujer que desde el primer momento comienza a ahorrar. En estas alcancías, los chanchitos o gallinas ponedoras, como se llamaban, va a ir acumulando su sueldo, el ahorro de su salario, peso a peso, mes tras mes, entonces, y después de unos años, va a lograr juntar lo indispensable para independizarse, dejar a estos patrones holandeses y emprender su propio negocio. Estamos en 1834 y ya vemos el power, la fuerza de esta mujer chilena, que va a ser una mujer que sin lugar a dudas se va a hacer a sí misma, ¿ya? Va a iniciar lo que hoy día se conoce como un emprendimiento, efectivamente en esos años era un concepto anacrónico, pero establece un emprendimiento, tenía una experiencia culinaria, porque había logrado entonces trabajar cocinando estas especialidades peruanas, tenía buena mano además, cuentan sus biógrafos, y en el centro del Callao va a abrir una cocinería. Le va a poner el nombre de La Fonda de la Chilena, la especialidad era el pescado frito, se cuenta, y en el fondo abre esta picada entre comillas, que es una fonda en el Callao destinada a que los chilenos que estuvieran ahí, que había gran población chilena, se entretuvieran en Perú. Se servía comida, como les conté, se servía vino, se servían algunos licores, y algunas noches, como mostramos aquí en algunos dibujos, se pone música, comienzan las fiestas y comienzan los bailoteos, entonces, en un ambiente bastante festivo. Le va a ir muy bien, va a tener mucho éxito esta fonda de la chilena que existe en suelo extranjero, en este caso en Perú. Pero el acontecer político comienza a cambiar. Tiempos que van a comenzar a ser difíciles. Candelaria no tenía efectivamente la preparación y la cultura suficiente, tenía mucha intuición, tenía esa cosa del chileno que es pillo, que es rápido, que es intuitivo, y se lanza esta empresa, esta fonda La Chilena, pensando que algún día ella podía ayudar también a sus compatriotas chilenos que se encontraban en el Callao. Por lo tanto, a través de este negocio ella comienza a estar al día de lo que pasa en el Callao y cuáles son entonces estos acontecimientos políticos. Conoce gente de toda condición, que eso le va a servir mucho posteriormente. Las labores comerciales producto del acontecer político no van a fructificar, porque como sabemos, en 1836 se va a formar esta famosa Confederación Perú-Boliviana. Un pequeño recuento, luego de las guerras de independencia, de la batalla de Ayacucho, que libera Perú, se logra una independencia para Bolivia como país, también en 1824, después de Ayacucho con Simón Bolívar, y en el fondo la existencia de Bolivia como un país independiente fue una especie de debate abierto en la clase política peruana en esos años. En 1828, unos años antes, los peruanos habían intentado infructuosamente reincorporarse, invadir Bolivia, pero ya en la década del 30 va a surgir un ex militar que primero había sido realista, después había sido patriota, que había nacido en La Paz, que en 1829 es nombrado presidente de Bolivia, y su nombre es Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz va a plantear lo siguiente, dice, para solucionar este problema la solución es que unamos estos dos países. Perú estaba formado por el Alto Perú y el Bajo Perú, y lo que es Bolivia, formemos una confederación, una federación, lo va a lograr con el apoyo de Santa Cruz, hay que decirlo,
de la clase alta peruana, de la élite peruana, y entonces crea este Estado, que duró 3 años nomás con esta guerra, el norte peruano capital Lima, el sur peruano capital Tacna, y Bolivia, que también era república, bajo el mando de Andrés de Santa Cruz. Lo vimos la semana anterior. Esta confederación es vista en Chile como muy, muy amenazadora, como una competencia a los intereses económicos de Chile en el Pacífico, una competencia a lo que es el puerto de Valparaíso, una amenaza para los intereses económicos de la clase alta, que es la que gobierna, bueno, sin lugar a dudas, en Chile. No solo Chile, también Brasil, también Argentina, ven esta confederación Perú-Boliviana con bastante temor. La semana pasada expusimos las razones de Portales de por qué estaba en contra de esto. Entonces se causa una gran desconfianza en la clase alta chilena. Aquí está Andrés de Santa Cruz, retratos de él, aquí tenemos a nuestro presidente Joaquín Prieto. Se ve esto como un peligro claro para el poder económico que Chile quería, como sabemos, establecer entonces en el Pacífico. Diego Portales, el ministro que tenía gran parte de las carteras en esos años con don Joaquín Prieto, tenía un sentido patriótico absolutamente pronunciado. Él quería, recordemos, que Chile se convirtiera en la Inglaterra del Océano Pacífico. Popularmente a nosotros, por lo menos en el siglo XIX, éramos conocidos como los ingleses de Sudamérica en el siglo XIX, que fue un periodo excepcional en nuestra historia, ¿ya? Por lo tanto, Diego Portales ve a Valparaíso en riesgo, y luego de distintas maniobras políticas, finalmente el 28 de diciembre del 36, el Congreso chileno le declara la guerra a la Confederación Perú-Boliviana. Muy complicado la decisión de declarar la guerra, tenía muchos enemigos esta decisión. El mismo presidente Prieto, sabemos, que no estaba convencido, pero para Portales era un asunto de supervivencia de nuestro país por razones económicas, sociológicas, políticas, incluso raciales, vimos en alguna de sus cartas. Va a ser la primera guerra internacional de Chile. Chile se había independizado en 1818, estamos en el 36 y estamos en nuestra primera guerra internacional, que parte, como sabemos, con poco entusiasmo, porque no se comprende muy bien cuáles son las razones de la guerra. Aquí tenemos entonces a los líderes de ese momento, y en ese contexto vimos la semana anterior que el 6 de junio de 1837 el ministro Diego Portales es ultimado con 2 balazos y 30 bayonetazos en Quillota por su acérrimo enemigo, el coronel Vidaurre. Por lo tanto, la convicción en 1837 en Chile de que Santa Cruz habría estado detrás de esta muerte de Portales va a conducir al gobierno de Chile, ahora de frentón, a poner fin a la Confederación por las armas. Y como ocurre en nuestra historia, entonces, va la clase gobernante a proclamarlo en diarios, en revistas, en todo lo que son los medios de comunicación de esos años, donde se plantea que Santa Cruz es el autor intelectual tras este asesinato. Y la verdad que se comienza a generar entusiasmo con la guerra, en vista de que está muerto nuestro principal líder político de esos años. La población, sobre todo las clases bajas que no entendían las razones, reaccionan a favor de la guerra y se adhieren a la causa de esta campaña. Va a partir la guerra, en ese contexto podríamos decir que quedamos la semana anterior. Parte la guerra con una primera expedición al mando del que había sido nuestro primer presidente, el argentino Manuel Blanco Encalada, y en septiembre de 1837, entonces, la primera campaña del conocido como Ejército Unido Restaurador. Blanco Encalada la dirige, va a ser un fracaso, ¿ya? Tenía un ejército bastante pequeño, de alrededor de 3.000 chilenos, y 400 peruanos que estaban aquí en nuestro país. Además, los peruanos que estaban avecindados en Chile habían convencido al presidente Prieto de que no era necesario hacer una gran expedición militar, porque decían la verdad que van a llegar los chilenos con los peruanos exiliados a Perú, y lo que va a ocurrir, decían estos peruanos exiliados, es que ustedes mismos, con su llegada, van a hacer sublevarse al pueblo peruano contra Andrés de Santa Cruz, y eso la verdad que no va a ocurrir, ¿ya? El pequeño ejército desembarca en Chilca, llega hasta Arequipa, se posesiona de Arequipa, los emigrados van a establecer un gobierno provisional, pero nadie se subleva en contra de Santa Cruz y en apoyo de Manuel Blanco Encalada. Se ve muy complicado Manuel Blanco Encalada, aquí la carrera de él vamos a ver que va a tener un desprestigio importante, se ve encontrado por fuerzas que lo doblan, se va a tener que rendir, ¿ya? Mal preparada esta primera expedición, el 17 de noviembre de 1837, firma Manuel Blanco Encalada
con Andrés de Santa Cruz el famoso tratado de Pau Carpata, donde Blanco Encalada básicamente, ¿qué es lo que hace? Reconoce a la Confederación Perú-Boliviana, o sea, tal cual lo que le habían dicho que no ocurriera. Bueno, la reconoce, el ejército chileno se retira de Perú, los buques apresados por Garrido, había mandado esta expedición a cargo de Victorino Garrido, se van a devolver. Santa Cruz solo reconoce a Chile la cuenta del crédito con Inglaterra. Recordemos que habían razones de peso anteriores que habían generado mucha hostilidad entre estos pueblos. El costo de la expedición libertadora, la mitad del préstamo que habíamos recibido en Inglaterra. Aquí siempre unos mapas para que nos ubiquemos. Después, como saben, si quieren me piden la presentación. Por lo tanto, vuelve a Chile Manuel Blanco Encalada en diciembre del 37 con el ejército chileno. Por supuesto que el pueblo, bueno, y sobre todo el gobierno, van a desaprobar el Tratado Pau Carpata, no están de acuerdo, le comunican a Andrés de Santa Cruz que este tratado no va a ser aprobado por el gobierno chileno, y Blanco Encalada, de hecho, va a ser sometido a una corte marcial en vista de esta situación. Finalmente va a ser exonerado con un voto de diferencia porque tenía un gran prontuario positivo en términos de sus antecedentes en la guerra de independencia, sus antecedentes en los años 20, pero bueno, sale indemne, pero la verdad que bastante maltrecho políticamente, don Manuel Blanco Encalada, ¿ya? En este momento, luego de la primera expedición, comienza esta guerra de la Confederación, que hasta el momento ningún país en el mundo tenía muy claro lo que ocurría, comienza a llamar la atención de las grandes potencias del mundo. Acordémonos que nosotros, era un gran interés para nosotros era que Inglaterra nos reconociera como país soberano, y hasta el momento, en el año 36, eso no, hasta el año 37 eso no ha ocurrido. Inglaterra lamentablemente se va a formar una mala opinión de Chile, de la que aspiraba a ser la Inglaterra del Pacífico, con esta invasión que no se comprende de Blanco Encalada. El cónsul británico en Santiago va a presionar para un armisticio, para que Chile acepte la mediación británica, que va a ser muy decisiva a lo largo de nuestra historia. El año 38, el gobierno británico incluso amenaza con intervenir para terminar esta guerra contra la Confederación. Finalmente no lo hace, pero es un momento complejo porque la posición del gobierno se transforma en absolutamente insostenible. Para ellos, para los ojos de Prieto, para los ojos de los conservadores, la muerte de Portales ha sido en vano, mataron al ministro y está de vuelta Blanco Encalada como si nada hubiese ocurrido, ¿ya? Estamos en esa situación cuando la guerra entonces sigue en lo que es el norte, como les conté, los lugares más importantes en Perú, sin lugar a dudas, Lima y el Callao, y Candelaria se encontraba en el Callao. O sea, no es que Candelaria haya partido a la guerra, sino que Candelaria la pilla la guerra estando en el Callao. Se encontró, por lo tanto, en territorio enemigo, como muchos de estos compatriotas chilenos entonces en estas ciudades, que encuentran en su fonda un lugar de encuentro, un lugar de reunión. Pero empieza a ocurrir que el local de Candelaria también, esta fonda de la chilena, va a ser frecuentada por peruanos, y empieza a haber tensión, imagínense, estamos en guerra, entre los clientes peruanos, los clientes chilenos, discusiones, peleas, y a la larga va a ocurrir un incidente donde se destroza el negocio de Candelaria y termina incendiado por estas disputas con los clientes peruanos, ¿ya? Entonces se hace conocida de cierta forma la fonda de Candelaria por proteger a estos chilenos y por este ambiente de hostilidad hacia los peruanos. Las peleas chilenos-peruanos eran comunes en todos los lugares, sobre todo entonces en este momento que estamos en guerra, y va a ser detenida, ella va a ser mantenida prisionera, se la lleva a la cárcel, a lo que es hoy día la fortaleza del Real Felipe. A día de hoy esto es la sede del Museo del Ejército de Perú. Esta fortaleza del Real Felipe era esta edificación militar que se había hecho en el siglo XVIII, en el contexto de las reformas borbónicas, en Perú para protegerse de corsarios y de piratas, esos eran esos años, y va a ser entonces prisionera, presa en esta fortaleza. Pierde el trabajo, pierde su fonda, pierde sus ahorros, los ahorros que habíamos visto que había juntado a lo largo de toda su vida. Termina bastante decepcionada, hay que decirlo, esto va a ser importante en sus motivaciones psicológicas, bastante decepcionada de cómo la tratan los peruanos, este pueblo peruano. Luego de estar en la fortaleza Real Felipe, va a ser liberada de prisión, ingresa nuevamente por un tiempo al servicio doméstico, tiene que mantenerse, tiene que subsistir, tiene que rehacer entonces su vida. Y es aquí, cuando ella, con su fonda lamentablemente quemada, estaba trabajando como podía, cuando Chile organiza una segunda expedición, que va a ser la famosa expedición exitosa de don Manuel Bulnes. El general Bulnes, algo comentamos la semana anterior, pero es decisivo
en nuestro país, posterior presidente de la República, la mano derecha de José Joaquín Prieto en todo lo que había sido la guerra civil, en la batalla del Calle en 1830. Además, como era muy común en esos años, era pariente de Prieto, era sobrino de José Joaquín Prieto, o sea, era una generación menor. Había sido el vencedor de los famosos Pincheira, esta banda de la zona sur de nuestro país, que termina en los años 30. Y entonces con don Manuel Bulnes parte una segunda expedición. Chile bloquea los puertos de Perú, prepara entonces esta campaña y en julio del 38 dejan Chile. Las tropas de Bulnes aquí están mejor aperadas, están casi doblando el número de las tropas de Manuel Blanco Encalada, 5.500 hombres, y por lo tanto entonces llegan a Perú. Candelaria entonces está en esta situación que está llegando esta segunda gran expedición y se decide que quiere participar en la guerra. Aquí las razones no están totalmente claras por parte de sus biógrafos, siempre hay pequeñas lagunas en estos años, pero se ha logrado reconstruir con bastante fidelidad su historia. Puede haber sido debido al patriotismo exacerbado en tierras ajenas. Pónganse ustedes en el lugar de una guerra entre nuestro país y otro país, nosotros nos encontramos viviendo en ese otro país. Yo me imagino que surge espontáneamente una especie de nacionalismo exacerbado, un sentimiento de chilenidad fuera lo común. También plantean algunos biógrafos, puede ser la idea para ella de que no le quedaba mucho por hacer en Perú ya en esos años, por lo tanto, una buena respuesta, una buena solución era participar en la guerra. Estas son imágenes costumbristas pintadas en lo que era Perú en esos años. Y llena de contento, parte al cuartel general, una vez que llega entonces el ejército de Bulnes, a ofrecer sus servicios. Ella conocía el Callao como la palma de la mano, llevaba ya desde el año 1833, más de 5 años en Perú, conocía Lima también muy bien. No todo va a ser fácil, el primer gran impedimento que va a tener Candelaria para poder entonces participar en esta guerra es la situación de ser una mujer. Las mujeres no participan entonces en las guerras. Va a buscar mecanismos y va a rebuscar para poder sortear estas dificultades y ingresar de cierta forma a ayudar a su patria. Y primeramente lo que va a hacer es que como tenía muy buenos conocimientos de toda la zona del Callao, en agosto del 38 va a servir de espía. Su primer trabajo va a ser de espía entre Manuel Bulnes, el general en jefe de la expedición libertadora, y el comandante Roberto Simpson, que era inglés, pero peleaba, como sabemos, con los chilenos, estaba a cargo del bergantín Aquiles y tenía la misión del bloqueo del Callao. Ya estaba a cargo del bloqueo del Callao, instalado él en el Callao, por lo tanto, lo que hace Candelaria es disfrazarse de hombre, disfrazarse de marinero. La única opción que tenía para que no la pillaran de primera vez era parecer un hombre. Se disfraza de soldado entonces y logra penetrar en los buques enemigos, robar información valiosa sobre las maniobras que estaban ejecutando en tierra más adentro el ejército confederado. Por lo tanto, estamos en un contexto de una situación que se conoce popularmente el disfrazarse de hombre, del travestismo, que es algo muy común en la historia, absolutamente común en la historia, sobre todo hasta el siglo XIX, cuando las mujeres tenían el acceso a montones de espacios públicos, también privados absolutamente denegados. Por lo tanto, ocupar ropa del otro género para fines específicos, que eso básicamente es esta situación, en caso de guerra ha sido muy común. En el caso de Chile tenemos la famosa figura de la monja Alférez, que también conocemos bastante poco de ella, que ella es anterior, ella es del siglo XVII, una mujer que se vestía de hombre para combatir contra el pueblo mapuche. ¿Ya? En esa situación entonces Candelaria se disfraza de marinero y logra extraer esta información. Pero lamentablemente aquí parece que han quedado algunas rencillas sobre la mesa porque una sirvienta de su fonda, una mujer que había trabajado en su fonda, la delató. Y la van a meter presa a Candelaria, segunda vez que está presa, en las casamatas del Callejón, en el Callao, aquí algunas réplicas entonces de lo que son estas fortalezas. Más tarde va a ser liberada, se va a trasladar a Lima, pero en el fondo tenemos un segundo momento en que va a estar prisionero, que tampoco hay demasiados detalles de qué ocurre en este momento. Se conoce efectivamente los peligros que tenía una mujer en una prisión como esta. Se sabe que pasa sus noches de encierro sola y que comienza a gestar la idea de que ahora en adelante quiere participar en la guerra, pero como una más, ¿no? Tratando de eludir mediante disfraces
su género, ¿ya? La liberan, como les conté, se va a Lima, que también lo conocía muy bien, y estando en Lima, un día se despierta el 6 de agosto de 1838 con el ruido de los tambores que preparaban el camino de las tropas chilenas que entraban a Lima de forma victoriosa. Ya el ejército restaurador, a las órdenes del general Manuel Bulnes, había desembarcado cerca de Lima y ya el 21 de agosto del 38 había salido vencedor en el combate de Portada de Guías. Y luego de eso entra triunfante, como vemos, esta Lima del siglo XIX. Candelaria está absolutamente emocionada con esta situación de ver al ejército chileno y nuevamente va al cuartel general donde estaban sus compatriotas y ahora pide enrolarse como mujer, sin disfraces masculinos. Efectivamente, en el primer momento hay que comprender que los soldados empiezan a burlar de ella, a reír, a mofar de esta mujer que por muy chilena que sea, quería pelear entonces en la guerra. Pero estaba el capitán Guillermo Nieto, en ese momento, que va a comenzar, podríamos decir, a prestar oídos de la historia de esta mujer que empieza a contar que quiere participar en la guerra. Y dice, la verdad que esta mujer puede que me sirva. A ver, y la llama y le dice, ¿usted cuál es su nombre? Y le dice, a ver, cuénteme su situación. Y aquí viene entonces toda la historia de todas estas patrióticas intenciones que doña Candelaria le habría contado al capitán Guillermo Nieto. Finalmente lo convence y se da cuenta Guillermo Nieto que esta mujer puede ser bastante necesaria. Conoce muy bien el Callao, conoce muy bien Lima, ya previamente había sido espía, decide enrolarla en el ejército, pero no puede evidentemente como soldado, sino que el concepto en el cual se va a enrolar ella es como una cantinera enfermera. Vamos a ver un poquito qué se trataba de eso, con 12 pesos de sueldo mensual. Por lo tanto, plantear que la mujer chilena se integra al ejército de manera absolutamente poco formal, poco convencional, ¿no? De la manera común, ¿ya? Se integra como cantinera. El 22 de agosto del 38, luego que el capitán Guillermo Nieto la nombra cantinera, el comandante Manuel Bulnes la incorpora oficialmente al ejército y forma parte del batallón Carampangue, que está dirigido por Guillermo Nieto. Por lo tanto, es confirmada su trabajo de cantinera por el mismo Manuel Bulnes. El rol que tenía ella era encargarse de la atención, de la alimentación, de la salud de los combatientes. Estaba absolutamente feliz, dichosa ella, porque, bueno, eran los deseos que se habían cumplido con creces, mucho más de lo que ella había esperado o pretendido en algún momento. Llegado a este punto, quiero hacer un pequeño paréntesis de lo que significa este concepto de las cantineras con el cual ella se va a enrolar en el ejército. A ver, antiguamente, cuando los ejércitos no tenían los actuales servicios de tecnología, de servicio, de logística, era muy frecuente, y no solamente en América Latina, en el mundo completo, era muy frecuente que las mujeres acompañaran a sus soldados, acompañaran a sus maridos, acompañaran a sus hijos, y durante el siglo XIX esto fue muy común en Latinoamérica, parejas o esposas con los hijos pequeños colgando básicamente, madres, iban a ser en el caso de América Latina conocidas como las Juanas, las Cholas, las Cantineras, las Vivanderas, las Rabonas, según el país o la localidad de donde provenían. Perú, Bolivia, México, Colombia, Argentina, las más comunes van a ser de Perú y Bolivia, pero la verdad que ocurre en todo Latinoamérica. Las vianderas, la verdad, vianderas por la vianda, que es el alimento. Las famosas rabonas se les decía rabonas porque iban al rabo quiere decir iban a la cola, iban como atrás de la cola, iban todos los soldados y iban atrás, entonces iban al rabo las rabonas, eh, que eran estas que usaban trenzas, que vemos aquí, les puse unos dibujos de estas rabonas peruanas, entonces se las miraba bastante despectivamente, por lo menos en Perú se las miraba en menos, iban con sus guaguas, con sus niños colgando, con sus palanganas, con comida, se instalaban en los campamentos, cuidaban a sus hombres, les remendaban la ropa, cosían, en el fondo les arreglaban los uniformes, cocinaban, todas esas funciones van a tener entonces estas mujeres. En el caso de Chile, van a ser conocidas como cantineras. Por lo tanto, rabonas, como yo les digo, cholas, juanas, más bien son de Perú y Bolivia. En Chile, cantineras van a tener
este nombre, acompañan a los regimientos en sus tareas militares. El nombre cantinera efectivamente viene de cantina. ¿Ya? Cantina es una palabra que tiene distintos significados en el léxico militar. Algunos hacen referencia a las pequeñas tiendas de comestibles. Existían estas pequeñas tiendas con comestibles, con bebidas, con objetos diversos, con papel, con sobres, con artículos de limpieza, que se establecían básicamente en el campamento para atender a todos los soldados a precios módicos, a precios bastante bajos, por lo tanto, poder atender a los soldados. Otros significados hacen mención a los compartimentos utilizados, o sea, la cantinera vendría de la cantina, que sería una especie como de cantimplora, donde llevaban las porciones de alimentos y algunos vestibles. Por lo tanto, cuando una mujer, en el caso chileno, se hacía cargo de una cantina o prestaba estos servicios especiales dentro del campamento militar, se pasaba a llamar, entre comillas, cantinera. Va a ser un personaje, las cantineras en general, un personaje absolutamente pintoresco de nuestra historia, clásico además de las contiendas del siglo XIX, que va a desempeñar un papel bastante desconocido, sí, pero absolutamente valioso, absolutamente decisivo en términos de ayuda sanitaria, de ayuda humanitaria, una especie de mezcla de soldado-enfermera, para que nos hagamos una idea. Varios libros sobre el tema, ya les comentaré, pero Ana María Stuben, en la Historia de las Mujeres en Chile, da una definición bastante precisa. Dice, una de las mejores definiciones de cantinera es la que en campaña sigue a una fracción de la tropa, dedicándose a vender a los oficiales y tropas los efectos propios de las cantinas. Es además en la guerra un tipo clásico que no se limita generalmente a ejercer su pequeño comercio, sino que también en ocasiones ha prestado excelentes servicios y dado muestras de rara abnegación y de desprecio a la vida, socorriendo con la mayor solicitud a los enfermos y a los heridos. Entonces, en este contexto de cantinera va a ingresar Doña Candelaria, que ya estamos mostrando aquí un dibujo a mano izquierda, bueno, los dos dibujos son de ella, de la menuda y hermosa Candelaria Pérez. Viste el uniforme, comienza a darse a conocer y va entonces a convencer a los soldados, a sus compañeros dudosos, que ella va a llevar con honor el uniforme. Recordemos que en estos años en Chile no ha llegado la fotografía, estamos en 1837, recién en Europa están comenzando a aparecer los primeros daguerrotipos. No tenemos fotografías de Sargento Candelaria, sí muchas impresiones, dibujos de esos años, pero en estricto rigor entonces la cámara no la pudo retratar. Tenía un gran conocimiento de las localidades, lo comentamos, se le va a confiar entonces en este momento la misión de dirigir avanzadas que alarmaban al ejército confederado de Santa Cruz, que se encontraban sitiados en la fortaleza del Real Felipe, incluso ella había estado presa aquí, por lo tanto la conocía muy bien todo este lugar. Aquí imágenes de lo que era en el siglo XIX, entonces, la fortaleza del Real Felipe. Aquí nuevamente la tenemos a ella es Candelaria. Va a ser una guía muy capacitada en su misión de conducir a los soldados a través del territorio de Lima y Callao, mostrarle además cuáles son las mejores rutas para conseguir los objetivos, preparar emboscadas, entregar datos necesarios sobre las características geográficas del territorio. Al mismo tiempo, seguía con su labor de atender y curar a los heridos en el campo de batalla. Por lo tanto, ella va a participar de toda la campaña. ¿Ya? Desarrolla por igual las labores de cantinera, enfermera, soldado, comparte las penalidades, como sabemos, las privaciones de la tropa, y comienza a forjarse, poco a poco veremos Candelaria, una fama que van a respetar por igual tanto los oficiales como sus camaradas, soldados rasos en el ejército. Destinada al batallón Carampangue, con Guillermo Nieto, la verdad que va a realizar con sus soldados cotidianamente hostilidades a los sitiados. Aquí algunas citas de sus biógrafos, matándole gente, arrojando salitre a los pozos que suministraban agua y esparciendo proclamas en los contornos de la fortaleza. La vemos peleando y la vemos también entonces en su misión de enfermera y una misión más humanitaria. ¿Ya? El ejército restaurador de Manuel Bunne, aquí en imagen, las mayores inconvenientes no van a venir del mariscal Santa Cruz una vez que llega con éxito esta segunda expedición, sino que del clima adverso que va a encontrar en la sierra peruana. Lo que ocurre normalmente en las guerras es que entonces los soldados que van a un lugar extranjero no conocen básicamente el clima, la geografía, por lo tanto van a contagiarse de una serie de enfermedades. Además van a tener la abierta hostilidad de la población local, aquí vemos un poco población local de esos años. Por lo tanto, no se va a ver fácil la situación
para Manuel Bulnes. Pero la verdad es que esta confederación va a estar presa de profundas divisiones sociales y políticas que van a marcar una especie de guerra civil en Perú en estos años. El general Orbegoso, que era el presidente del Estado norperuano, esta subdivisión del norte que les conté con capital en Lima, va a romper con Santa Cruz, se pelea con Andrés de Santa Cruz, que Andrés de Santa Cruz es de origen de Bolivia, de La Paz, y con el fin de subrayar la independencia del Alto Perú, va a exigir la retirada de los chilenos que están aquí en la zona de Lima cuando llega Orbegoso. Por lo tanto, en el fondo, esto viene de perilla al ejército de Bulnes, que comienzan a dividirse y a pelearse los miembros de la Confederación. Bulnes aquí tenía distintas opciones, o se inmiscuía de frentón en estas políticas, querellas políticas locales de la Confederación, o tenía un plan más astuto, que era básicamente llevar a las tropas de los confederados a donde él quisiera, ¿ya? Y eso es lo que va a lograr este estratega que es Manuel Bulnes. Va a lograr rechazar los ataques de Orbegoso, y como les cuento, en lugar de dilapidar energía en quedarse en Lima, porque se supone que una guerra se gana efectivamente cuando se toma la capital, pero decide muy astutamente no quedarse en Lima, porque eso iba a hacer que ambos bandos estuvieran tratando de ganar a Bulnes a su lado. Entonces va a concentrarse en aniquilar el poder militar de Santa Cruz. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Mediante distintas maniobras de evasión, de hostigamiento, donde ahí la sargento Candelaria cumple un rol decisivo, Bulnes va a lograr que el ejército restaurador chileno y el ejército confederado, ambos ejércitos comiencen, como les puse aquí en la flechita, a marchar paralelamente hacia el norte, buscando Manuel Bulnes un lugar apropiado donde plantar una batalla decisiva, donde abrir fuego. 6 de enero de 1839, el plan de Bulnes estuvo a punto de fracasar cuando sus fuerzas van a ser sorprendidas a orillas del río Buin, en lo que se conoce como el combate de Buin, esto a día de hoy, en lo que es esta zona de Perú. ¿Qué ocurre en este combate de Buin? Un grupo de soldados encabezados por el cacique chileno Juan Lorenzo Colipí, que también es otro de los héroes más decisivos de esta guerra, quien era hijo de uno de los caciques amigos de la Araucanía. Acordémonos que en la Araucanía, claro, habían distintos pactos y distintos parlamentos, en este caso habían algunos caciques amigos del gobierno chileno. Bueno, este Juan Lorenzo Colipí va a lograr proteger con solo 10 soldados durante 5 horas un pequeño puente aquí en el poblado de Yagya, ya este puente de Yagya. Entonces tenemos a este indígena mapuche que se integra al ejército de Chile, pelea en la guerra de la Confederación, y por su extrema valentía y por sus méritos va a ser ascendido posteriormente al grado de capitán. Después hay una anécdota que se cuenta que el padre de él no habría aceptado la medalla, pero él efectivamente va a ser ascendido. Y lo que ocurre en este momento en términos estratégicos, que es bien importante, defendiendo Juan Lorenzo Colipí la zona de Buin, permite que el grueso de las fuerzas chilenas se instalen y se reúnan en el famoso pueblo de Yungay. Antes de entrar a Yungay, antes de irnos a la sierra peruana, va a ocurrir también el último combate naval de la guerra contra la Confederación, que también va a ser el último combate, perdón, es que estaba pasando, que va a ser también el último combate de buques a vela, porque de aquí en adelante veremos las próximas semanas, ya llega la revolución industrial, tanto a Chile como a Perú, y van a comenzar de a poquito los barcos a vapor. Este es el último gran combate a velas, es lo que se conoce como la batalla de Casma, el combate naval de Casma al norte del Callao. 12 de enero de 1839, la Armada peruana es capturada, lo que empieza a mostrar que el liderazgo de Chile en el Pacífico pareciera ser que no tiene oponentes. Chile va a vencer contra un contingente comandado por corsarios franceses que estaban ayudando a la Confederación, y tripulado incluso por aventureros de todos lados. 3 naves, en este caso de la Armada chilena, bajo el mando del capitán Roberto Simpson, al que ya comentamos, entonces, van a derrotar en Casma a 4 naves corsarias tripuladas por guarniciones de infantería peruana y francesa. La infantería francesa estaba bajo el mando de un aventurero francés que se llamaba Juan Blanchet, que estaba al servicio de la Confederación, como les conté, Perú-Boliviana.
Muy desanimado Santa Cruz con la derrota, efectivamente, desprovisto de equipamiento, desprovisto de buques, se encuentra privado de un apoyo que podría haber desequilibrado la correlación de fuerzas a su favor. Entonces ya estamos en el año 39 y el proyecto de Santa Cruz comienza a flaquear. Por su parte, mientras tanto, los argentinos comentarles que también van a entrar en guerra, mencionar que van a atacar a Bolivia, sin triunfos decisivos en la zona de Tarija, pero esos antecedentes los vamos a tomar posteriormente en las próximas clases, era importante mencionárselos también en este momento. Luego del desastre de Casma, va a venir la decisiva batalla de Yungay. Pero antes de Yungay, ya Candelaria había comenzado a hacerse una fama de una personalidad absolutamente aguerrida, pide combatir en el frente, demuestra grandes habilidades militares, se distingue como soldado, como estratega, indica los puntos vulnerables del enemigo gracias al conocimiento que sabemos que tenía de la zona entonces, y hay una famosa arenga de ella, una famosa frase, donde le responde a un oficial chileno que le habría recriminado por qué le había gritado a ciertos soldados que atacaran si este oficial había dado la orden de esperar. Ella le habría contestado: mis polleras las deberías tener tú, y yo tus calzones. ¿Querrías que nos hubiésemos dejado carnear por esos cobardes? Cuenta Ignacio da Silva, que es uno de los biógrafos más decisivos, ya les mostraré, de la sargento Candelaria Pérez. O sea, esta frase de mis polleras las deberías tener tú, yo tus calzones, pasó a la historia y fue entonces de Candelaria Pérez. Se fue forjando de esta forma una fama como soldado que en cada acción se veía reforzada y estas arengas tenían el efecto absolutamente un efecto positivo más que cualquier otra arenga de otro oficial y quedan como un gran legado hasta el día de hoy para el ejército chileno. Si ustedes buscan esa frase, la verdad que es muy famosa hasta el día de hoy. Y en ese contexto se llega a la famosa batalla de Yungay en enero de 1839. El ejército confederado, gracias al cacique Colipí, logra reagruparse en este pueblo de Yungay, en la sierra peruana, en torno al famoso Cerro Pan de Azúcar. Nada que ver con Pan de Azúcar de Río de Janeiro, no, esto es en lo que es Perú, en la zona de Yungay, una posición, el Cerro Pan de Azúcar, que se consideraba inexpugnable, que era absolutamente imposible tomarse ese pan de azúcar, ¿ya? Y es aquí donde ella va a tener su última gran muestra de heroísmo. A ver, el 20 de enero de 1839, el 20 de enero una fecha famosa en nuestra historia, los dos ejércitos, o sea, la unión del ejército de Chile al mando del general Manuel Bulnes, junto al ejército restaurador del Perú dirigido por Gamarra, y el ejército de la Confederación Perú-Boliviana liderada por Andrés de Santa Cruz, por otra, los dos ejércitos se enfrentan en Yungay, ya en lo que les conté que es la sierra peruana. Lo más complejo aquí era el Cerro Pan de Azúcar. Yungay, aquí está, en Perú, lo que era el Estado peruano, aquí la vemos. Una batalla gigantesca, 10.000 hombres por lado, ¿ya? Se va a decidir después de una gran carga final que va a ser Manuel Bulnes por la quebrada del famoso río Ancash, y Santa Cruz será derrotado entonces el 20 de enero de 1839 por un ataque frontal del ejército chileno en el que se van a combinar la astucia de los comandantes, sin lugar a dudas, pero también la valentía a toda prueba de sus hombres y de sus mujeres. Aquí vemos las distintas imágenes, aquí se había firmado el Tratado de Palco Arpata, aquí está el Callao, entonces, para que tengamos claridad de la costa. Recordémonos que Bolivia tenía frontera con nosotros no teníamos frontera con Perú, nosotros empezamos a tener frontera con Perú, ¿cuándo? Luego de la Guerra del Pacífico, porque está Bolivia, en este caso al medio, por eso siempre es significativo tener los mapas entonces a mano. Y en este asalto del Pan de Azúcar, que nos muestra que Candelaria ha acompañado al ejército en todas las campañas, en todas las batallas, en la campaña del norte, en la campaña de la sierra, el asalto al Pan de Azúcar llevará a Candelaria a la fama. 20 de enero entonces de 1839, el punto estratégico es el Cerro Pan de Azúcar, hay que subir y tomarse este Cerro Pan de Azúcar, donde arriba hay más de 5 batallones peruanos que están disparando entonces hacia abajo, por lo tanto una estrategia militar bastante, por no decir casi imposible en términos de dificultad. Candelaria se va a sumar
a los 400 hombres, miren qué lindo estos dibujos, que dirigidos por Bulnes, de nuevo, estamos en la época de las guerras napoleónicas, donde todas se pelean estas líneas como si tuviésemos en la imagen las batallas napoleónicas, ya estamos un par de décadas después. Bueno, 400 hombres dirigidos por Bulnes comienzan a subir el cerro, y cuenta Ignacio Silva, el biógrafo más importante, dice, acompañaba a la Carampangue, el batallón, y especialmente al capitán Nieto, la sargento Candelaria, que llegaría a la cima alentando a sus compatriotas en la medida de su valor, de su caridad y de su entusiasmo. Va ella entonces en este famoso cuadro que tenemos a trepar esta escarpada ladera del Pan de Azúcar, donde había que ir clavando básicamente las bayonetas en los muros de piedra, en los muros ahí de tierra, ir subiendo, avanzar metro a metro por esta empinada ladera, bajo esta lluvia de balas y de peñascos que llegaban de la cima de los batallones peruanos, como les conté. Una mujer chilena se cubre de gloria en la acción. Candelaria Pérez, hija del pueblo, acompaña como cantinera a los soldados del Carampangue. Armada con un fusil y luchando como el resto, esta brava mujer llegó hasta la cumbre y su heroísmo sirvió de ejemplo a los que combatían cerca de ella. Este es el famoso cuadro que hicimos el afiche, porque es uno de los más conocidos, que tiene distintas versiones, pero que fue pintado por Héctor Robles Acuña el año 1984, hace poco, y figura a día de hoy este óleo en la Caja Previsional de la Defensa Nacional, Capri Salud se llama. Esto es en el Paseo Bulnes, en el fondo, con la esquina con Eleuterio Ramírez, se encuentra este edificio, y está este famoso óleo, si después algún día lo quieren visitar. El óleo tiene en el fondo esta manifestación del imaginario militar chileno, y Candelaria como parte de este imaginario militar. La vemos a ella incluso con la camisa semiabierta, o sea, mostrando una parte incluso de su cuerpo, vinculado con este éxito, veremos, de Yungay, y muy enlazado también con el tipo de obra de esos años, de 1830, en estricto rigor, La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix, este francés, que las revueltas burguesas liberales del 30 va a pintar entonces este famoso cuadro que está en el Museo del Louvre. Sintoniza con este romanticismo de estos años del imaginario militar, en este caso entonces de Chile. Pero en ese sentido los historiadores lo vinculan con el cuadro de Delacroix. Bueno, ¿qué pasa en esta batalla de Yungay? Ella va subiendo entonces en los brazos de Candelaria, va a expirar, va a morir el capitán del Carampangue, Guillermo Nieto, que en el fondo había sido el primero en creer en las habilidades de Candelaria, la que había prestado oído a las súplicas de esta mujer por integrarse al ejército. Candelaria, a la larga, una vez que muere Nieto, va a ser quien realmente lidera el ascenso del Carampangue, del batallón Carampangue. Fue la primera chilena en alcanzar la cima del Pan de Azúcar. Junto al comandante Jerónimo Valenzuela, el teniente Lorenzo Colipí, que lo comentamos, los primeros en llegar, y va a morir entonces el 50% de los efectivos del batallón Carampangue, en esta toma entonces de la cima del Pan de Azúcar. Esta historia, con estos dibujos preciosos de la época, va a ser recogida por la prensa, va a ser recogida por los cronistas, por los pintores. Acordémonos que hay pintores bélicos, los pintores acompañan al estilo de Mauricio Rugiendas, que va a ser nuestro personaje fascinante la próxima semana, acompañan entonces en las guerras, hay cronistas y hay, como les cuento, pintores de guerra, y esto va a comenzar a pasarse de voz en voz lo que había realizado Candelaria. Finalmente, a las 10 a.m., el sargento del batallón Valparaíso, entonces, José Segura Alegría, clava la bandera chilena en lo más alto del Cerro Pan de Azúcar. Aquí está toda la topografía, la batalla de Yungay. El enemigo fue diezmado al costo de 2.000 chilenos muertos. De 10.000 mueren 2.000. Un quinto de las tropas chilenas van a morir. Y Candelaria, que hay muchos dibujos en relación a ella, va a transformarse entonces en la primera héroe de la memoria patriótica chilena. En reconocimiento a su servicio, el general Bulnes, que lo vemos aquí dibujado por Mauricio Rugienda, la va a dotar del grado de sargento. La primera mujer en Chile que tiene este grado militar. De frente, la primera mujer soldado patriota
que pelea por el Chile independiente, que defiende el Chile independiente. Y se transforma en ese sentido en nuestra primera heroína. ¿Qué pasa después de la batalla de Yungay con la famosa Confederación Perú-Boliviana? El 20 de enero de 1839, cuando se conoce en La Paz el resultado de la batalla de Yungay, efectivamente se disuelve la Confederación, el gobierno anuncia la paz con Chile, el alto mando chileno que estaba instalado ahí en Lima celebra el 18 de septiembre de 1839, un par de meses después, seguían ahí los que estaban ahí, celebran con una gran y animada fiesta el triunfo de los chilenos y se cuenta entonces que O'Higgins estaba invitado. Recordemos que O'Higgins vivía en Lima, se había ido luego de su abdicación en 1823 y no regresa jamás a Chile. Ya veremos lo que pasa con él. Había sido incluso tentado, vimos la semana anterior, por Santa Cruz para venir a Chile a poner fin al gobierno conservador de José Joaquín Prieto, pero él no lo hace porque lo considera una traición y hasta el momento final de la guerra O'Higgins abogó por poner fin a esta guerra entre los dos bandos. ¿Ya? Entonces, los biógrafos que no les gusta mucho Higgins cuentan que estaba el colorín, como le dicen, aquí en las fiestas muy animado, y después habrían terminado lo que sería una especie de after hour, como se conocen hoy día, en la casa del colorín, en la casa de O'Higgins, la fiesta en Lima. Por lo tanto, los chilenos muy felices después de este triunfo de la Confederación. ¿Qué pasó con Andrés de Santa Cruz? Andrés de Santa Cruz era un personaje muy capaz, un militar muy destacado. Va a huir primeramente a Ecuador. Esta es la imagen del Cristo Redentor de Yungay a día de hoy, en lo que fue la zona de la batalla de Yungay, que se construyó hace un par de décadas, en 1963, por don Filomeno Melgarejo. Aquí está construyendo el Cristo de Yungay, en honor entonces a la paz entre estos pueblos. Bueno, se va primeramente a Ecuador, y luego de Ecuador en 1843, Santa Cruz trató de volver a Bolivia, pero va a ser arrestado en el sur de Perú, y finalmente Chile, esto es muy genial, Chile se quedó a cargo de este famoso cautivo que había sido el creador de la Confederación. En mayo de 1844 va a ser instalado Andrés de Santa Cruz con bastantes comodidades en Chillán. Sí, se cuenta que la verdad que se encargó arrendar, alquilar la mejor casa que hubiese en Chillán en esos años. Se va a contratar a un cocinero francés, porque a él le gustaba comer comida francesa, se van a servir los mejores vinos extranjeros, se va a servir champán en abundancia, y van a poner también a disposición de Santa Cruz, como él era aficionado a la caza, caballos, escopetas, sirvientes para que lo atiendan. Por lo tanto, con bastantes comodidades se queda en Chillán, bajo la vigilancia del coronel Benjamín Biel, que era de origen francés, y se cuenta que discutían incesantemente, así como una especie de réplica de las discusiones finales de Napoleón con sus ayudantes ahí en Santa Elena, ya bastantes años, unas décadas después, pero hay una cierta ironía como en esa situación. Finalmente, entonces, Santa Cruz, 2 años después, o sea, el año 1846, se le permite volver a Europa y va a morir en Europa en 1865 en Versalles, ¿ya? Y así termina la vida de este mariscal de Santa Cruz que tuvo este sueño que termina en derrota, como sabemos, para ellos. Una victoria por parte de Chile que no es una victoria en términos territoriales, muy distinto que la Guerra del Pacífico. Puede ser que en gran medida por eso menos la conozcamos, menos se sepa de ella. No es una guerra donde nosotros nos quedamos con territorio extranjero, sino que la verdad es que la victoria chilena va a aumentar sin lugar a dudas el prestigio internacional de Chile en estos años, va a reforzar la hegemonía comercial de Valparaíso. Chile se transforma en un país con un gran poderío bélico y naval. Sí, mediados del siglo XIX éramos el país, sin lugar a dudas, más destacado de América Latina. El anhelo de Portales, por lo tanto, se hace realidad. Portales está en su tumba desde 1837 y ya 2 años después podríamos ver que lo que él soñó para Chile se realiza. Valparaíso es el puerto más importante, sin lugar a dudas, de América Latina en estos años. De hecho, durante la década del 40, logra finalmente Chile ser reconocido diplomáticamente por las grandes potencias mundiales que faltaban. En la década del 40 va a ser reconocido por Gran Bretaña
y los otros países europeos. Estados Unidos ya la había reconocido en 1822. Por lo tanto, en ese sentido se ve que es una victoria de un gran prestigio para nuestro país. Los puntos más importantes que me gustaría mencionar aquí en la Guerra de la Confederación son básicamente las consecuencias a nivel del patriotismo chileno. A ver, la guerra va a contribuir a consolidar el creciente sentido de nacionalidad chileno, que era algo muy en pañales todavía. Recordemos que las guerras de independencia, de cierta forma, también son realizadas por la clase alta, los que están gobernando forman parte de la clase alta, el pueblo recién ahora está comenzando a incorporarse en estos asuntos. Por lo tanto, la victoria en Yungay en la guerra va a dar a muchos chilenos comunes, especialmente en las ciudades, menos efectivamente en el campo, sobre todo en las ciudades, la posibilidad de respirar el aire embriagador de la euforia patriótica. O sea, la victoria en Yungay en enero de 1839 va a conseguir en Chile lo que ni las guerras de independencia habían conseguido, salvo algunas excepciones, que es trascender al bajo pueblo. Esta es la gran importancia de la guerra contra la Confederación. La República Conservadora de Joaquín Prieto va a afirmar su posición en el ámbito internacional, sí, pero además del ámbito internacional, y no menos importante, es que la guerra va a adquirir en la sociología de la época una gran popularidad. Y aquí es donde se enmarca el famoso himno de Yungay, que va a ser compuesto en el año 39, con música de José Sapiola, con letra de Manuel Rengifo, nuestro querido Manuel Rengifo, nuestro ministro de Hacienda, que vemos que era bastante versátil, considerado hasta la segunda mitad del siglo XX, casi como una especie de un segundo himno nacional en Chile por su popularidad. Exaltaba el triunfo marcial obtenido y se transforma para el regreso de las tropas de 1839 en el mayor éxito pop, podríamos decir, de la historia de Chile en esos años. El himno a la victoria de Yungay, aquí están las estrofas del rápido Santa, pisando en la arena, la hueste chilena se avanza a la lid, ligera la planta, serena la frente, pretende impaciente triunfar o morir. Oh patria querida, que vidas tan caras, ahora en tus aras se van a inmolar. Su sangre vertida te da la victoria, su sangre a tu gloria da un brillo inmortal. Esa es la parte más famosa con el Cantemos la gloria del triunfo marcial que el pueblo chileno obtuvo en Yungay, que es el coro, y efectivamente tenía la estrofa 3 y 4, al hórrido estruendo del bronce terrible, el héroe invencible se lanza a lidiar. Su brazo tremendo confunde al tirano, y el pueblo peruano cantó libertad. Desciende Nicea trayendo festiva, tejida en oliva, la palma triunfal. Con ella se ve aceñida la frente del jefe valiente, del héroe sin par. El vocabulario de esos años, bueno, un vocabulario absolutamente marcial, pero también cómo se hablaba entonces en el siglo XIX. La patria, por lo tanto, de la guerra de independencia, ahora de frentón, tras la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, ha sido reemplazada por el concepto del pueblo chileno, que el concepto del pueblo chileno va a incorporar por primera vez a las clases más bajas. En la Plaza Yungay, como sabemos, está el monumento al roto chileno, que el concepto roto chileno no es para nada peyorativo, es un concepto absolutamente halagador, loas, alabanzas a este roto chileno que logran triunfo en Yungay. Esta escultura es del chileno Virgilio Arias, se inaugura en 1888, mide 1,5 metros y tiene este hijo del pueblo con el fusil en la mano derecha y en el pedestal dice Chile agradecido de sus hijos por sus virtudes cívicas y, como se escribía en esos años, guerreras. ¿Ya? El 20 de enero, por lo tanto, en conmemoración a la batalla de Yungay, se conmemora hasta el día de hoy, cada día un poquito más de forma difuminada, pero es una fecha histórica muy importante en nuestro país, se conmemora el Día del Roto Chileno, el valioso roto chileno que dio el triunfo entonces en la guerra. ¿Qué pasó en Perú? La verdad que la batalla de Yungay, si ustedes conversan con algún peruano, la batalla de Yungay no va a tener en la memoria histórica de Perú la misma importancia que en Chile, porque fue tal el nivel de guerras intestinas y civiles en esta confederación, que mientras que en Chile nosotros recordamos a la batalla de Yungay como un hito fundacional de la nación chilena, sí, en Perú oficialmente no se conmemora, sino que la verdad es que estas guerras de la confederación se vivieron más bien como una guerra civil, más que como una guerra externa. Y aquí están distintas imágenes a lo largo del XIX
de este roto chileno en Plaza Yungay. ¿Ya? Premios del gobierno peruano al ejército y marina chilena que combatió contra los ejércitos de Santa Cruz. Claro, al final de la última batalla vimos que un parte importante del ejército peruano pelea con los chilenos contra Santa Cruz en esta división. Entonces hay premios al ejército y a la marina. Aquí vemos que muestran también esta carta el pago de 4 millones de pesos por parte del gobierno peruano al chileno como reconocimiento de la deuda pendiente que tenían hasta el año 37, porque en estricto rigor esto sí se va a poner fin. El año 48 Perú termina finalmente de pagar los gastos de la campaña libertadora de José de San Martín a Perú, y la mitad del préstamo obtenido entonces por el gobierno chileno. 1848, pleno gobierno de Manuel Bulnes, se pone fin a todas estas deudas pendientes, y en ese sentido entonces van a haber un par de décadas, no muchas, de bastante estabilidad con nuestros vecinos. ¿Ya? En noviembre de 1839 el ejército chileno vuelve triunfal a Santiago y hace esta entrada en medio de la alegría de la población, un gran desfile de la victoria que fue la celebración popular más espléndida desde la independencia, sin lugar a duda, y el general Manuel Bulnes va a transformarse en el héroe sin par en esos días y en el primer ciudadano de nuestro país, y aquí vemos la cantidad de monumentos a Manuel Bulnes. ¿Ya? ¿Cómo va a ser recibida Candelaria? La hermosa y menuda Candelaria va a ser reconocida ya en este gran desfile triunfal por su excepcionalidad. ¿Y qué dicen los biógrafos? La sargento Candelaria, con chaquetilla y gorra militar, cruzaba también por la Alameda al mando de su unidad, el batallón Carampangui, lo que iba quedando, recibiendo los aplausos y las aclamaciones de la multitud. Días de triunfo fueron aquellos para ella. Los más altos personajes le prodigaban felicitaciones, y donde quiera que apareciese, la galantería y la admiración le ofrecían sus homenajes. Por lo tanto, hay que decir que en los primeros momentos va a ser absolutamente reconocida. Un año después del triunfo en la guerra, el presidente José Joaquín Prieto va a dar un discurso en la Cámara de Diputados donde va a reconocer el protagonismo de Candelaria. Lo vamos a leer aquí porque esto es lo mismo, les puse aquí. A ver, dice: con ciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados, entre los muchos hechos gloriosos que embellecen las páginas de nuestra historia en la campaña del Ejército Restaurador del Perú, deberán justamente enumerarse los que Candelaria Pérez consagró a Chile su patria nativa. De nuevo, esto está escrito en 1839, que el presidente de la República esté detallando estas páginas sobre una mujer de origen humilde es absolutamente excepcional. Esta mujer singular, que desde tiempo atrás había fijado su residencia en la capital del Perú, apenas arribó nuestro ejército a aquellas playas, cuando, abandonando con noble y generoso desprendimiento su hogar, sus antiguas relaciones y cuanto poseía en aquel pueblo, se incorpora voluntariamente a aquel para prestarle servicios de magnitud, aun con notorio peligro de su misma existencia. Durante el sitio que después de la batalla de Guía se puso a la fortaleza del Callao, el entusiasmo de esta mujer, su arrojo y conocimientos locales fueron para el ejército de la mayor utilidad, pues constantemente se le vio incorporada entre la tropa que debía desempeñar cada día el peligroso servicio de descubiertas y reconocimientos bajo el tiro de la misma fortaleza. Ella la acompañó en la campaña del norte y la sierra, participando de todas sus penalidades y privaciones, y con admiración de todo él, quiso participar también de los peligros en las célebres jornadas de Huine y Yungay, conduciéndola a su patriótico entusiasmo al extremo de desplegar en la última batalla un valor y esfuerzo tan extraordinarios que llegó a rivalizar con los soldados más aguerridos de la vanguardia. Tan señalado servicio no podían quedar sin recompensa, y el general en jefe dispuso el que fuese considerada en clase de sargento primero de uno de los cuerpos del ejército, para que así pudiese gozar del corto sueldo de 12 pesos mensuales que tiene señalado dicha clase, y con el cual podría atender a sus más precisas necesidades, mas no pudiendo el gobierno prestar su aprobación a aquella medida. Bueno, y ahí sigue en el fondo planteando que se le va a dar ese sueldo. ¿Ya? Por primera vez en la historia de nuestro país, la clase dirigente gobernante va a alzar loas al chileno mestizo, al roto chileno, al inquilino, al vagabundo, que en el fondo explotados son una especie de carne de cañón, sin lugar a dudas, como el sargento Candelaria o el teniente Colipí en lo que son entonces estas batallas.
Durante mucho tiempo, posteriormente, las baladas y los espectáculos de marioneta van a conmemorar las proezas de Juan Colipí y la sargento Candelaria. El gobierno la va a ascender al grado de subteniente, con el grado de subteniente del ejército, le va a dar después una pensión vitalicia de 17 pesos mensuales, y aquí algunos dibujos entonces en relación a ella. Por lo tanto, el concepto de pueblo, de nuevo lo más significativo, comienza a existir por primera vez en una especie de alianza con la clase dirigente que gobierna, ¿sí? Que la clase alta, en el fondo, que gobierna, no le da todavía derecho a voto, efectivamente no les dan derechos políticos, pero sí en el fondo hay un reconocimiento retórico a formar parte del mismo país. Básicamente, entender que nos definimos como identidad nacional primeramente en decir lo que no somos. No somos bolivianos, no somos peruanos, y esto es lo que somos. Por lo tanto, en ese sentido, la nación chilena, ya después de la Guerra de la Confederación, pasa de ser una discusión abstracta, podríamos decir, de tertulias afrancesadas en la capital chilena, a ser de frentón ya en 1840 una identidad nacional y comenzar el nacionalismo chileno. El término de la guerra contra la Confederación va a producir efectivamente una paz bastante estable en nuestra república. Los estados de excepción tan comunes durante el gobierno de Portales van a finalizar. La actitud seria y responsable de los próximos mandatarios de impulsar una política de conciliación y olvido, que es muy importante, que intenta borrar las odiosas disidencias del pasado, va a tener un efecto saludable y positivo en el desarrollo nacional y en la paz social de nuestro país. La ilusión va a durar toda la década siguiente. La década de 1840, a mi entender, es una de las mejores décadas de nuestra historia, una de las más bonitas, una de las de mayores progresos, y varios de los próximos personajes van a estar enmarcados en esta década, entonces, de 1840. Termina efectivamente el gobierno del general Prieto con toda normalidad, todos los ojos se vuelcan a la inminente elección presidencial de 1841, Joaquín Tocornal de los Filopolitas deseaba la presidencia, ni siquiera él va a poder anteponerse a los deseos de José Joaquín Prieto, que efectivamente, y en ese sentido tenía razón, la popularidad de Bulnes, el héroe sin par, tras Yungay, podría convertirse en una ventaja para el régimen. Los liberales, la oposición, que de a poquito había comenzado a unarse después de los estados de excepción, va a sugerir al expresidente Francisco Antonio Pinto, que habíamos comentado en la semana anterior, y con el fin de evitar cualquier posible alianza entre Tocornal y Pinto, el gobierno, José Joaquín Prieto, se acerca a los líderes liberales y les ofrece una elección en regla y futuras políticas conciliatorias. ¿Qué quiere decir esto? Recordémonos que el siglo XIX el Ejecutivo era el gran elector, las elecciones básicamente estaban arregladas. Por lo tanto, Pinto va donde los liberales y dice, ya, ok, vamos a tener una elección en el fondo sin tanta intervención y habrán posteriormente políticas conciliatorias. Y aquí, para ver que nuestro mundo era un pañuelo, la feliz coincidencia del compromiso en matrimonio de Manuel Bulnes, el sobrino de Prieto, con la hija mayor de Francisco Antonio Pinto, Enriqueta Pinto Garmendia, sella esta especie de acuerdo entre caballeros, un poquito como se hacía esta política del siglo XIX. Manuel Bulnes se casa con la hija de Francisco Antonio Pinto, que era su enemigo entonces en esta elección de 1841. Enriqueta Pinto, ahí está una de las hijas posteriores del general Bulnes. Por lo tanto, el triunfo de Bulnes en las urnas en 1841 va a ser bastante más predecible que su victoria en Yungay. Los conservadores le prometen entonces amnistía a los liberales y vemos que arrasa literalmente Manuel Bulnes Prieto, ¿ya? Aquí está asumiendo el mando presidencial. El 18 de septiembre, que es la fecha que se asume durante el siglo XIX, del año 41, comienza el primer mandato, sabemos que va a gobernar todo el decenio del 40, con una amnistía general. A mí me cae muy bien Manuel Bulnes, queriendo mostrar que el nuevo orden conservador, puesto a prueba por la guerra, ahora está garantizado entonces por la paz. Y va a haber una especial consideración hacia don Bernardo O'Higgins. Recordémonos que don Bernardo entonces había, desde el año 1823, continuado su vida en Perú, se había ido a Perú con su mamá Isabel Riquelme,
con su hermana Rosa, con su hijo Demetrio, producto de la relación con Rosario Puga. Allí en Perú vive en la hacienda Montalbán, dedicado a las labores agrícolas, pero siempre bastante atento a lo que está pasando en política en Chile, como sabemos. Eh, a Bernardo Higgins se le va hasta restablecer el grado militar en 1841 y se le permite, Manuel Bulnes le dice, se le permite regresar a Chile, a nuestro país. Sin embargo, lamentablemente, unos meses antes de regresar, va a fallecer Bernardo Higgins el 24 de octubre de 1842 en Lima, en la casa donde él vivió, que es la casa que vemos en imagen, y después se van a traer posteriormente los restos a nuestro país, donde están en el altar de la patria, pero eso es posteriormente. Muere entonces en 1842. Dicho esto, ¿qué pasa con los últimos años de Candelaria? La verdad que vamos a ver que el ejército la va a reconocer con medallas, sí, no tanto en términos monetarios. Si bien los tributos siguen con los años, aquí vemos imágenes de fotos ya de frentón de Manuel Bulnes, aquí ya tenemos fotografía. El año 49 se presenta en el Teatro de la República en Santiago la obra de teatro La Acción de Yungay, de Manuel Salgado Concha, donde ella aparece como el personaje principal. A pesar de estos honores que en vida recibe, se encuentra sola, abandonada económicamente. La pensión que percibe en razón de su contribución a la guerra era bastante módica, apenas la alcanzaba para pagar el alquiler de una pieza. El convento de la Merced, que son las fotos que les puse en imágenes, la proveía de comida y la ayudaba. Por lo tanto, las últimas décadas de la Sargento Candelaria van a ser bastante amargas, porque además de estar pobre, tenía severos dolores, una parálisis. Entonces, de cierta forma, sí, hay que decirlo, el ejército, o sea, el Estado chileno se olvida de ella con el correr de los años y del resto de los soldados. En 1859, Vicente Reyes, que este abogado, diputado, senador, ministro del gobierno de Aníbal Pinto posterior, va a publicar en el periódico La Semana un reportaje sobre Candelaria Pérez y sobre la pobreza en que se encontraba esta mujer. La va a entrevistar y ella ahí comenzó a contarles nuevos detalles de la participación entonces en la guerra, por lo tanto tradición oral muy fundamental durante el siglo XIX. Y unos años después, otro de nuestros queridos protagonistas de nuestra historia de este curso, don Benjamín Vicuña Maquena, va a visitar a Candelaria en su casa de la calle Astorga, cercana al Cerro Santa Lucía, y le va a contar Candelaria a don Benjamín recuerdos de sus tiempos en la fila militar, y don Benjamín después cuenta que ella graciosamente la matizaba con voces de mando castrenses que nunca olvidó, y le hacía como unas actuaciones en el fondo de cuando ella estaba en el Carampangue, pero ya a esta altura, dice el mismo don Benjamín, a ella ya se le iban y confundían un poquito los recuerdos. Pero lo que va a describir Vicuña Maquena es lo siguiente. Era pequeña, de facciones más que regulares para su raza, evidentemente mestiza, y aunque tenía los ojos enfermos, conocíase por sus súbitos lampos, a través del trapo envuelto sobre sus sienes que alguna vez vieron el fuego de la batalla, como su boca ya sumida y despoblada de dientes mostraba todavía indicios de haber mordido en más de una ocasión la pólvora de la cartuchera. Esa anciana, sí, así desbaratada, era la famosa Sargento Candelaria, dice don Benjamín Vicuña Maquena. Y Ventura Blanco, que también fue un abogado político conservador chileno, va a plantear entonces que Candelaria termina sus días ciega, paralítica y embargada hasta en el uso de la palabra. Para algunos otros autores incluso termina sus días presa de una especie de crisis mística, pero absolutamente pobre y enferma. Su deceso se va a deber a problemas de los años, de la vejez, y fallece el 28 de marzo de 1870, a los 60 años, en su casa en Santiago. Sus funerales efectivamente no van a ser lo que ella merecía, van a ir 5 personas. Tuvo una hija, no se sabe muy bien aquí estas relaciones familiares, personales, pero tuvo una hija, va a ir un par de amigos y vecinos, y gracias a la gestión de uno de los presentes, se va a presentar en su funeral un grupo de soldados del batallón Buin y van a ejecutar el rito de honor correspondiente a una excombatiente. Las pertenencias militares se van a perder además del Museo Nacional. Hasta el día de hoy todas sus pertenencias están absolutamente perdidas y se desconoce su paradero, esas cosas dramáticas que pasan en nuestro país. La tumba de la Sargento Candelaria en el Cementerio General está a unos pasos de la tumba del famoso general Manuel Baquedano, tan decisivo estos días, y aquí la vemos la tumba. Lamentablemente estas son imágenes que capté de unos videos a día de hoy,
bastante descuidada, como suele ocurrir en nuestro país. En su tumba está el epitafio de Luis Rodríguez Velasco que dice: yace bajo esta cruz, llave del cielo, una mujer heroica extraordinaria, honra de Chile en el peruano suelo, la brava y arrogante Sargento Candelaria. Recordando a Yungay con tanto celo, alce el pueblo por ella una plegaria, y rinda al recordar su noble historia, llanto a su muerte y a su nombre, gloria. Su gran aporte básicamente, además de ser la primera mujer en el ejército, una gran heroína, es comenzar con esta tradición de las cantineras, que va a ser muy común durante la Guerra del Pacífico, mujeres que siguen el ejemplo de Sargento entonces Candelaria. Polémicas en torno a la Sargento Candelaria vive en la historiografía actual, sí, porque hay gran parte de los historiadores que dicen que fue una figura histórica que fue usada políticamente como mera propaganda política por parte de los gobiernos que les convenía en el fondo para reclutar gente, para reclutar soldados a la causa, las canciones que la entonaban con su nombre, y vimos entonces sus últimos días en pobreza. Hay ahí un debate hasta el día de hoy sobre el uso político de estas figuras por parte entonces de los gobiernos, sobre todo, como sabemos, como les cuento, cómo terminan sus días. Para cerrar, brevemente, nombrarles nomás a las principales cantineras que hubo en nuestro próximo conflicto, que fue la Guerra del Pacífico, que estas sí que son más conocidas, pero en el fondo enunciar los nombres porque toman la tradición de la Sargento Candelaria. Nuestra segunda guerra internacional importante, como sabemos, es la Guerra del Pacífico, la Guerra del Salitre, la Guerra del Guano, que tiene distintos nombres. Estalla en 1879, se disputa con Perú y Bolivia estos ricos yacimientos en salitre. En defensa de los intereses nacionales va un amplio espectro social a la contienda, incluyendo a varias mujeres, con una dimensión muy amplia las mujeres nuevamente. Una parte van de cantineras que se enrolan en el ejército, acompañan a los hombres, como vemos las vianderas, incluso prostitutas, y la verdad que va de todo tipo de mujeres entonces en estas filas del ejército. Otras se quedan en las ciudades, mandan a sus maridos, mandan a sus hijos. Otros no quieren, otras mujeres no quieren mandar a sus hijos y los hijos se les escapan, la verdad, por ir a la guerra. Otras mujeres hacen uniformes, trabajan en los hospitales, por lo tanto, un amplio abanico de mujeres en la guerra del Pacífico. Las cantineras más conocidas son Filomena Valenzuela Goyenechea, que es de las pocas de origen de clase alta, esta hija de las familias Goyenecheas ricas de la zona norte. Filomena Valenzuela, Adelina Quiroga. Cuando parte la guerra del Pacífico, lo vamos a ver, vamos a tener una clase de Prat, pero solo plantearles que tampoco había gran entusiasmo, tampoco se comprende muy bien. Hasta que muere el 21 de mayo de 1879 Arturo Prat, la emocionalidad, el patriotismo emergen con esta figura del héroe, del mártir, y la prensa comienza ya en 1879 a ensalzar los valores patrióticos, los niños se entusiasman románticamente con la idea de Arturo Prat, niños de 14 años, estos famosos niños, los grumetes, parten al norte entonces para embarcarse en la guerra. Cuando ya el concepto de cantinera estuvo bastante claro que es para la guerra del Pacífico, la selección para que una mujer fuera cantinera era bastante minuciosa. Tenían que primeramente tener la autorización del regimiento al que se presentaban, ser solteras, de preferencia saber leer y escribir, tener buenas costumbres y reconocida moral. ¿Qué quiere decir esto? Una carta de recomendación que dijese que no fuera una prostituta, etcétera, etcétera. El número variaba de 1 a 4 cantineras por regimiento, hasta que al final habían tal número de cantineras, sobre todo en Antofagasta, que las autoridades tuvieron que establecer que hubiese un máximo de 2 cantineras por regimiento y tuvieron que expulsar al resto. Cada ciudad en Chile, según su importancia, tenía distintos grupos, distintos números de batallones. Las ciudades chicas habrán tenido 3 batallones, las ciudades muy importantes 10, 12 batallones. Y entonces, entre las motivaciones de estas mujeres cantineras, está el espíritu de servicio, el amor a la patria, aunque como les cuento, muchas también lo hacen motivadas por situaciones personales, siguiendo a sus parejas, siguiendo a sus hijos. Normalmente eran de sectores sociales medio bajo y bajo, de Santiago de Valparaíso. Aquí tenemos Carmen Vilches, María Flor Cádiz de Rivera, Juana Alcaíno Ibarra, Rosa Amelia Espinosa, y ya entonces la prensa también para 1880 ensalzaba el papel de estas cantineras que iban a la guerra, le dedicaban enormes alabanzas por servir a su patria y dejar a su casa. Por lo tanto, era muy valorado, que esto es importante, en Chile
fue muy valorado durante la Guerra del Pacífico ya ser cantinera, y eso explica por qué muchas señoritas se ofrecen voluntariamente, si uno revisa la prensa de esos años, señoritas que se ofrecen voluntariamente para ir al norte, con lo que significaba el peligro, entonces, a lo cual se iban a ver expuestas. Con tal de ir al norte, muchas veces se escapaban mujeres o se disfrazaban de hombres, que seguía siendo una tónica en esos años. No existe una cifra exacta de cuántas cantineras fueron a la Guerra del Pacífico, no está esa cifra, pero la sensación es que fueron muchas y que las ciudades quedaron vacías, ¿ya? Por lo tanto, esta es la gran tradición que va a iniciar Sargento Candelaria. Cuando eran admitidas como cantineras, para ir cerrando, se les manda hacer un traje según el regimiento que servirían, porque hay que decir que recién en septiembre de 1879 llegan los uniformes del ejército chileno que habían sido hechos en Europa, para poder distinguir al enemigo antes de 1879, o sea, con nuestra querida Candelaria, cada batallón tenía su propio uniforme, había una amplia gama de uniformes según el batallón. Sargento Candelaria tenía el uniforme del batallón Carampangue, pero era muy difícil de reconocer. Recién en 1879 se uniformizan, valga la redundancia, estos uniformes. Aquí está la cantinera Josefa Herrera eh, condecorada. Estas verdaderas monjas de caridad para algunos que eran estas cantineras, ejemplos de abnegación, de caridad, de patriotismo, de alentar y de acompañar a los oficiales y a las tropas, al roto chileno en todas sus más arduas tareas, ¿ya? Dolores Rodríguez también, esta cantinera que vemos arriba, fue muy conocida. En algún momento se habló que era una especie de segunda sargento Candelaria, fue herida en una pierna, como vemos en el dibujo de la batalla de Tarapacá, pero otros biógrafos como Benjamín Vicuña Maquena después la desmerecieron y plantearon que era una mujer ebria y con sed de venganza, que hay una historia, la verdad que fascinante. La labor de las cantineras, a grandes rasgos, entonces ya, incluso en la Guerra del Pacífico, no va a ser reconocida por las autoridades cuando regresan a Chile. A pesar de que visten el uniforme, pelean como los hombres, no aparecen en las listas oficiales de soldados, no reciben gratificaciones de guerra, se les otorgan pensiones mucho más bajas que a los hombres. Aquí está Leonor Solar, aquí están las cantineras que mueren, porque Leonor Solar y Rosa Ramírez son dos cantineras que van a morir junto con al comandante Leuterio Ramírez en la batalla de Tarapacá, y van a ser estas dos cantineras mutiladas y quemadas por los soldados peruanos en la Guerra del Pacífico. Aquí están algunas: Irene Morales, que es la más famosa sin lugar a duda, nace en La Chimba, igual que Candelaria Pérez. Al morir su padre y su madre se van a Valparaíso, ella era costurera. Cuando se muere su mamá, Irene vende su máquina de coser, son unas mujeres muy emprendedoras, y con esa plata se va a Antofagasta. En Antofagasta se casa con un músico chileno, Santiago Pizarro. Este hombre después va a ser condenado a muerte por asesinar a un soldado boliviano. Y Irene Morales, que es tan conocida durante la ocupación chilena de Antofagasta, ella también disfrazada de hombre, se presenta al ejército de Chile y lucha en la batalla de Dolores, destacándose de tal manera que el mismo general Baquedano, en este caso, la va a autorizar a nombrarse como cantinera. Por eso se habla de la sargento Irene Morales, porque tenían que saber leer y escribir y que tenían que ser nombradas por el general en jefe del ejército, que en este caso va a ser el general Baquedano, ¿ya? Irene va a participar siempre en primera fila, muchos dibujos de ella: Pisagua, Dolores, la batalla de Los Ángeles, Tacna, Arica, Chorrillos, Miraflores, prestando además servicios de curación de heridos y moribundos. Termina la guerra, vuelve a Santiago en 1890, muere humildemente. Y de hecho en 1888, antes de morir, ella fue a la inauguración del monumento del roto chileno en la Plaza Yungay, fue presencialmente, y la gente la reconoció a Irene Morales, y su presencia fue advertida y fue vitoreada absolutamente entonces por la concurrencia. Otra de las más queridas es María Quiteria Ramírez, María la Grande, que era oriunda de Illapel. El año 79 tenía alrededor de 31 años, vive en Iquique, amiga de Irene Morales, presta servicio en el regimiento segundo de línea, va a ser detenida por los peruanos, va a ser llevada a Arica, debido a su estatura. Bueno, los compañeros hablan de María la Grande, y este uniforme que vemos en pantalla ya coloreado, y aquí ya refaccionado, está hoy día entonces en el Museo Histórico Nacional. María la Grande tiene un destacado papel en la batalla de Chorrillo, donde incluso tomó el fusil y combatió junto a sus compañeros, y la vemos a ella con todos sus compañeros, este uniforme de cantinera, que es esta chaqueta y esta falda de terciopelo maravilloso que vemos en azulino con estas franjas.
vuelve a Chile. Vamos a ir a tener que ir a conocer este uniforme una vez que termine la cuarentena. Vuelve a Chile, reside en Santiago, enferma del hígado, muere el año 1929 y aquí vemos su placa recordatoria. Y finalmente Juana López, que había nacido en Valparaíso en 1845, que es de la que menos se conoce, solamente hay una foto, que es la que vemos aquí en imagen, pasó a la historia por ser una mujer muy aguerrida, junto a su esposo Manuel Saavedra y sus 3 hijos hombres, se integra al ejército para ir al norte, se integran en el batallón de Valparaíso, pero toda la familia queda dividida en distintos regimientos, ella en un regimiento, su marido en otro y sus 3 hijos en otro. Su marido y 2 de sus hijos mueren en la batalla de Dolores, su último hijo fallece en la campaña contra Cáceres y las Montoneras. A pesar de las pérdidas, que se muere el marido y los 3 hijos, ella se queda en servicio hasta el final del conflicto. Entra a Lima, entra a la capital peruana portando una espada que había arrebatado a un oficial enemigo, que esta es la espada que hoy día está en el museo. Se cuenta que tuvo una guagua, tuvo una relación ahí con algún soldado y tuvo una guagua en el desierto, y que ese habría sido su principal objetivo y su principal motivo para seguir adelante y llegar hasta Lima, darle un mejor futuro entonces a su hija, esta guagua que llevaba a cuesta. En esta famosa espada escribió las fechas de las batallas donde participó: Antofagasta, Pisagua, San Francisco, Tacna, Chorrillo, San Juan, Miraflores. Además iba poniendo un breve mensaje. Vuelve a Chile con la espada y con 3 medallas, una por la campaña de Lima, otra por Huamachuco y otra que se le entrega la Municipalidad de Valparaíso. Vuelve Juana en el fondo en estas gloriosas manifestaciones después de la Guerra del Pacífico, donde la prensa ya comienza a publicar en esos años extractos de la vida de cada una de las cantineras, una de las grandes soldados de nuestro Chile. El libro Mujeres de la Guerra se los recomiendo por si quisieran revisar esto que parte con Sargento Candelaria y que entonces sigue como tradición en la Guerra del Pacífico. A Juana entonces le van a dar una pensión de 15 pesos, la de los hombres era de 200 pesos, ya para que nos hagamos una idea de las proporciones. Va a morir Juana López en 1904, en agosto de 1910, como vemos arriba, se hace un acto en el Cementerio General, donde va a ser homenajeada, la tumba va a ser hermoseada, y se le hacen homenaje entonces a todas estas cantineras. Como conclusión, queridos, en esta charla, plantear que, claro, vemos una contradicción en el ejército y en el Estado de Chile, sí. Por un lado, ensalza la figura de estas cantineras, aquí vemos la revista Zigzag, como heroínas que representan los valores propios nacionales, lo mismo hacía la prensa en todos estos años, pero la realidad era bastante distinta. Las cantineras eran olvidadas, eran dejadas de lado, el ejército no las consideraba soldados 100%, podríamos decirlo de esa forma. El ejército no gastaba ni cubría los gastos personales, en el fondo los gastos económicos de estas mujeres, ¿ya? Juana de hecho muere, al igual que Candelaria, pobre. No, Candelaria muere mucho más pobre, la verdad que Candelaria es la primera, y en ese sentido es un símbolo de lo dejada de lado que quedó por parte del gobierno. En el caso de Juana, la hija de Juana es la que va a mantener esta tradición para que fuera reconocida por el Ejército de Chile y que la espada estuviera en el museo, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, después de unos años el gobierno le hace estas lápidas, como comentamos, por su aporte a la guerra contra la Confederación, a la guerra del Pacífico, muchos honores, muchos reconocimientos, pero de cierta forma entonces no son o no fueron consideradas parte integral del Ejército de Chile. La literatura, como siempre, nos pone al día con estos personajes. Ignacio Silva es el primer biógrafo que tiene esta radiografía completa de nuestra querida Sargento Candelaria, recuerdos de la campaña contra la Confederación Perú-Boliviana. Después hay libros sobre la presencia de la mujer en la Guerra del Pacífico, efectivamente. Aquí está el libro que yo les comenté, que los tengo. La Ana María Stuben fue profesora mía en la Católica y ella se ha dedicado mucho tiempo a temas de género. Este libro lo escribe con uno de los mejores profesores que yo tuve en la Católica, que fue don Joaquín Fermanduá. Por lo tanto, tiene aquí la historia de Chile de las mujeres 1 y 2, ¿ya? Se los ultra recomiendo. Ya un poquito más liviano está esta otra historiadora que es María José Cumplido, que tiene este libro que se llama Chilenas, donde en el fondo rescata la historia de muchas nacionales de nosotros, entre las cuales está nuestra Sargento Candelaria,
También tenemos estas mujeres bacanas, que también son como para las niñas, para las adolescentes, si quisieran regalarle a sus hijas, que te cuentan y te acercan a nuestra historia de una forma entretenida.